Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos amados, paz del Señor. Las Escrituras Sagradas nos revelan la poderosa obra de Cristo a favor de todo aquel que cree. Todo aquel que cree ha sido perdonado de sus pecados, ha sido justificado. No va a haber condenación para aquella persona que ha creído en Jesús el Cristo como el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor nos salva, empieza un proceso de nuestra vida cristiana rumbo a la Jerusalén celestial. Y en ese proceso rumbo a la Jerusalén celestial, muchos cristianos no pueden dejar de tener una vida pecaminosa. Muchos cristianos siguen siendo esclavos de algunos de los pecados con los cuales venían en su vida anterior antes de ser de Cristo. Hay unos hermanos que son liberados en el momento del ejercicio de la fe. Hay otros hermanos que es un proceso. Usted los mira, han pasado 10, han pasado 20 años y todavía están esclavos de ciertas situaciones. El apóstol Pablo, en este capítulo, nos muestra la realidad de nuestra nueva vida en Cristo y la realidad de haber sido crucificados con el Señor. Y fruto de eso, entonces ahora tenemos un entendimiento espiritual de lo que es nuestra vida cristiana. Bien, en el capítulo 6, versículos 5 y 6 dice que nosotros fuimos crucificados con Cristo para poder desactivar el cuerpo del pecado. Y a causa de eso llega el versículo 12, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La Biblia, el Nuevo Testamento, versión hispanoamericana, empieza primero por tanto. Ese pues en el griego está por delante. Bien, entonces es por tanto, o sea, una conclusión. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bien, Pablo nos revela entonces que nuestra crucifixión con el Señor Jesucristo es la que nos va a ayudar para poder liberarnos del dominio del poder del pecado. Bien, y por eso da un mandamiento espiritual. ¿Cuál es el mandamiento? No reine. ¿Lo puede ver? Ese verbo está en imperativo y está en tiempo presente. Quiere decir entonces que el pecado no puede seguir reinando en el creyente. Pablo lo está diciendo es porque ha visto la experiencia en la iglesia y en él mismo. Entonces por eso da el mandamiento: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, desde el punto de vista de Dios, el reinado del pecado ha terminado para los creyentes, pero no es así en la práctica diaria de muchos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque en la experiencia de muchos hijos de Dios nacidos de nuevo, aún el pecado está reinando. Y ojo, nosotros siempre, cuando queremos enfatizar pecado en la vida de la iglesia, siempre enfatizamos los pecados más grotescos: adulterio, fornicación, etcétera, robo. Pero hermanos, hay un hermano que se llama Jerry Bridges y tiene un libro que se llama Pecados Respetables. Son aquellos pecados que nosotros, como no son tan llamativos, tan grotescos, nosotros no le prestamos atención. Bien, entonces muchos cristianos aún están dominados por muchos pecados respetables. Hermano, pero no engaña a su esposa, no engaña a su esposo, no roba, no mata, pero hay algunas otras cosas que todavía no ha considerado en su vida que son pecados. Bien, entonces vamos a mirar la experiencia de Pablo aquí en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 7 y vamos a extraer desde ahí un principio importante que nos va a ayudar en nuestra experiencia cristiana, para que el Señor nos ayude con ese asunto del pecado en la vida del cristiano. Bien,
Pablo quería vivir sin pecado, como cada uno de nosotros después de que el Señor nos salva. Pero muchas veces se encontraba pecando sin quererlo. ¿Ha leído Romanos 7? Bien. Hasta que el Espíritu Santo en Romanos 7 lo iluminó. Y esa iluminación lo libertó del dominio del poder del pecado, hermanos. Claro, seguía pecando porque tenía naturaleza pecaminosa. Bien. Pero Dios lo había liberado del dominio del poder del pecado, que es el segundo nivel de la salvación, libre del dominio del poder del pecado. Y hermano, cuando nosotros miramos la experiencia de Pablo hasta que fue iluminada, se parece mucho a la nuestra. Muchos de nosotros nos esforzamos por ser libres de cierto pecado, renunciamos a ciertas cosas para ser libres de cierto pecado, rechazamos las tentaciones para no participar de ciertos pecados, luchamos, pero hay veces el resultado, muchas veces en muchos cristianos, es el mismo, hermanos. Y muchas veces esa pérdida se da en el cristiano, ¿sabe por qué? Porque nosotros luchamos contra el pecado en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, hermano. Y cuando nosotros nos enfrentamos al pecado con nuestro propio recurso, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Cuál? Siempre somos vencidos y siempre terminamos pecando. ¿Bien? Pero el apóstol Pablo en esta porción nos va a revelar que lo que necesitamos como cristianos es ser libres del poder del pecado. Ya lo vamos a mirar. Bien, vamos a mirar en Romanos 7. Vamos a mirar que Pablo nos revela ahí más adelante que el pecado es un poder que esclaviza al hombre. En la Biblia nosotros nos damos cuenta, percibimos que el pecado es un poder que esclaviza al hombre, y la manera de enfrentarse a tal poder no es confrontándolo con nuestra voluntad, sino que nosotros debemos permitir que el Señor nos libre de esta situación. Ahora, si algún hermano tiene en duda que el cristiano no peca, tiene que volver a ver los fundamentos más básicos de la vida cristiana. ¿Listo? La Escritura dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. La Escritura dice que hay dos leyes en nosotros. La Escritura dice que están las obras de la carne y del Espíritu, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a leer el versículo 21. Vamos a mirar. Vamos a leer primero 21, 22 y 23 y vamos a mirar qué es lo que nos revela el apóstol Pablo acá. Romanos 7, 21 dice: así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Presta atención a la Biblia, hermano. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Lo puede ver? Entonces, hermano, en Romanos 7, Pablo se esforzaba por ser victorioso, procurando librarse a sí mismo de una experiencia pecaminosa. No estamos hablando otra vez de pecados grotescos. Estamos hablando de pecados que nosotros muchas veces no lo hemos visto como acciones pecaminosas. ¿Bien? Entonces, él procuraba liberarse a sí mismo de ese dominio del poder del pecado. Él quería agradar a Dios como todos nosotros. Él no quería fracasar en el intento de agradar a Dios. ¿Bien? Pero al final reconoció algo. Y es que, porque el querer el bien está en mí, ¿pero qué? Pero no el hacerlo. ¿Bien? Y percibió, mire su Biblia, que había una ley en él. ¿Cuál era? Él lo dijo: el mal está en mí. ¿Bien? Esa palabra está en mí significa que está viviendo a mi lado, en el griego. ¿Bien? Pablo se deleitaba en la ley de Dios. ¿Con qué?
con su hombre interior. Bien, el espiritual. Pero descubrió algo, hermanos. ¿Qué descubrió Pablo? Dos. Uno, que aunque había sido crucificado juntamente con Cristo, Romanos 6:5, había una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente, o sea, con la ley espiritual. Bien, y esa ley hacía algo con él, lo llevaba cautivo. Bien, ¿están siguiendo? Esa palabra revela, en el versículo 22, ve otra ley que en mis miembros que se revela. Esa palabra revela en el versículo 22 es la palabra griega anti-estrateuomai. Viene de anti, en contra, y viene de estrateumai, que significa el que lucha en una batalla, en una guerra. Viene estratega, de un general que hace estrategias para la guerra. Entonces Pablo está diciendo que hay una ley en él que está ejerciendo una campaña militar, que está librando una guerra ¿contra qué? Contra la ley de mi mente, que es la ley espiritual, digámoslo así, que es el hombre espiritual. Bien, y esa ley que había en él lo llevaba a hacer guerra contra la ley de su mente, hermanos. Dos, ¿qué más descubrió Pablo? Descubrió que hay otra ley. Y quiero llamar la atención a este término ley, porque es en lo que se centra el Espíritu Santo en esta porción. Él descubrió que hay otra ley, ¿y sabe cómo la llamó? Biblia, ley del pecado. Así la llamó la ley del pecado. En el capítulo 7 de Romanos que estamos viendo, aparece 24 veces la palabra ley. En ese solo capítulo, 24 veces. O sea, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo nos está llamando la atención a esa palabra. Y en la porción que estamos leyendo, del 21 al 25, el término ley aparece 7 veces. O sea, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo nos está llamando la atención a que miremos esa palabra ley. Bien, vamos a ver lo que descubrió Pablo. Primero, ¿qué es una ley? ¿Qué es una ley? Bien, no en norma jurídica. ¿Qué es una ley en el universo? Una ley es un principio inalterable que no admite excepciones. Y aparte, toda ley tiene un poder natural, hermanos. Toda ley es una fuerza natural. Y le voy a poner un ejemplo: la ley de la gravitación o la ley de la gravedad. ¿Bien? Es una ley que tiene una fuerza natural que opera sin mucho esfuerzo en la tierra. La ley de la gravedad, ¿qué fuerza tiene que hacer para poder operar? No tiene que hacer ninguna. ¿Listo? Por ejemplo, cuando usted tira algo arriba, usted no tiene que jalarlo para que él caiga. ¿Por qué? Por la ley de la gravitación. ¿Sí me entiende? No tiene que jalarlo, ¿cierto? Él mismo es atraído hacia abajo por la fuerza que ejerce la tierra, por la ley de la gravitación, de la gravedad. Bien, mire que esto es muy importante, que entendamos que el pecado es una ley, para que nosotros podamos, digamos, cómo enfrentarnos a esa ley que está en nosotros. Porque nos hemos encontrado nosotros muchas veces que no entendemos que la ley es un pecado, entonces nos enfrentamos a la ley en nuestra fuerza natural, en la ley de pecado, y siempre terminamos en lo mismo. Otra vez la embarré. Señor, no voy a volver a murmurar de tal hermano. Y a los 5 segundos, ¡pam! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros somos una fábrica de producir pecado. ¿De verdad, hermano? Claro, y si Dios nos salvó, claro que sí. Pero tenemos algo en nuestro ser que es el viejo hombre. ¿Bien? Entonces, hermanos, Pablo nos reveló que el querer el bien está en los cristianos. En los únicos que está el querer bien es el cristiano, ¿cierto? Entonces nos reveló que el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. ¿A qué se debe esto? A querer el bien y no hacerlo. A que el pecado es una ley. A que el pecado, a que esa ley actuaba en Pablo y en el creyente cada vez que tomaba una determinación de hacer lo bueno, hermanos. Pablo estaba sujeto a la ley de Dios en su corazón, pero había algo en su carne que iba para otro lugar.
Cada vez que él quería obedecer la ley de Dios, surgía una ley diferente en él, que es la ley del pecado, la cual operaba en sus miembros. ¿Y sabe qué hacía? Lo cautivaba, lo subyugaba, lo esclavizaba, hermanos. ¿Bien? Entonces el pecado es una ley. El pecado, escúcheme, es patrimonio de la humanidad. ¿Está seguro? Del hombre caído, sí. Del primer hombre y la primera mujer, antes de que cayeran, el pecado no era patrimonio de la humanidad. Ahora, cuando el hombre cae, el pecado se vuelve patrimonio de toda la raza humana, porque todos nacemos ahora contaminados con el pecado. Hermano, es que eso no es así. Yo, bueno, entonces demuéstreme en su experiencia cristiana que usted no es pecador. Todos reconocemos que hemos pecado, aunque el Señor nos salvó. ¿Listo? Entonces, hermano, nosotros no tenemos que esforzarnos para pecar. ¿Quién se esfuerza para pecar? Antes nos esforzamos para no pecar. Ya lo he dicho muchas veces, usted no se acuesta por la noche y dice, mañana voy a murmurar, mañana voy a murmurar, mañana espere y verá que me levante, mañana. Hermano, apenas se levanta y pone el pie en el suelo, de una, hermano, ya. ¿Usted me entiendes? Entonces, después de la caída, el pecado es algo connatural al ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Pues claro. Por eso Pablo le dice a los cristianos en Roma, no reine el pecado en sus cuerpos mortales. ¿Bien? Y entonces, por ser una ley, es una fuerza que no deja de operar en nosotros. ¿Está seguro? ¿No lo dice Gálatas capítulo 5? Que el Espíritu Santo ¿contra quién lucha? ¿Cómo? ¿Y dónde están los deseos de la carne? En nuestros miembros. O sea que el cristiano es el único ser humano que es una guerra ambulante. Va guerreando, va caminando y va guerreando, porque quiere agradar a Dios, pero la concupiscencia, las obras de la carne lo quieren guiar a algo más. ¿Sí? El único ser humano que tiene doble naturaleza somos nosotros, entonces por eso tenemos esa lucha, que lo dice Pablo muchas veces. ¿Bien? Entonces, esta ley es una fuerza que no deja de operar. Por eso es que la voluntad del hombre no puede vencerla. ¿Recuerda lo que vimos en la mutualidad? Bien, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, se necesita el poder sobrenatural del El Shaddai, del Todopoderoso, para poder ayudarnos a tener una vida sin experiencia pecaminosa. O sea, sin práctica del pecado. Mire lo que se necesita: el poder del Dios Altísimo para ayudarnos a tener una vida no pecaminosa. Bien. Entonces, hermano, nosotros muchas veces hemos determinado no pecar en algún aspecto de nuestra vida, pero muchas veces somos vencidos. Y vuelvo, insisto, no estoy hablando de pecados grotescos, hermano. ¿Y por qué muchas veces somos vencidos? Porque determinamos no volver a pecar únicamente basados en nuestra fuerza de voluntad. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Pero en el versículo 21 pasó algo. ¿Qué? Sus ojos fueron abiertos y pudo comprender un principio para todos nosotros, que el pecado era ¿qué? Una ley. ¿Listo? Pensemos en esto. Vamos a hablar de la fuerza de la gravedad. ¿Bien? Entonces supongamos, nosotros cogemos una bolsa de 25 kilos, una arroba. ¿Listo? La tenemos ahí. ¿Bien? Mientras usted la sostiene ahí en alto, hay una fuerza invisible que está operando ¿para qué? Para jalarla. ¿Bien? Depende de la fuerza que tenga, usted va a durar 1 hora, 2 horas ahí con eso. ¿Bien? Pero hermanos, en algún momento la fuerza de la gravedad le va a ganar. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento. ¿Bien? Entonces, usted puede tener cierta fuerza, va a durar un tiempo peleando contra esa ley, pero las fuerzas se le van a ir acabando, hermano. Y finalmente la ley de la gravedad, ¿qué va a hacer? Le va a ganar. ¿Por qué? Porque es una ley. Y cada ley tiene su fuerza, tiene su poder natural. ¿Listo? Y, ojo, esa ley no se cansa. Nosotros sí. Esa ley no se cansa, hermano, no disminuye. Usted puede luchar contra ella, pero ella siempre va a estar invariable porque es una ley. ¿Listo?
Hermano, y ese mismo principio se aplica a nosotros como cristianos cuando tratamos de vencer la experiencia pecaminosa en nuestra vida cristiana. ¿Bien? ¿Por qué nosotros siempre fallamos? Podemos resistir el pecado un tiempo, pero al final es una ley y esa ley no se destruye. ¿Cómo destruimos la ley de la gravedad? Piénselo. ¿Cómo la vamos a destruir? Tendríamos que acabar con el planeta para poder acabar con la ley de la gravedad. ¿Listo? Entonces, hermano, ¿por qué las decisiones que tomamos muchas veces en ciertas áreas de nuestra vida no nos pueden dar la victoria? ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo de un pecado respetable. ¿Usted cree que el orgullo es un pecado? Pues claro. ¿Usted cree que los celos es un pecado? ¿La contención es un pecado? Claro. Un pecado está en el libro que se llama Pecados Respetables y está en la Biblia. El pecado de la falta de contentamiento. Hermano, ese es un pecado común en los cristianos, hermano. En vez de hacer alabanza, quejabanza todo el día, hermano. ¿Bien? Entonces, Dios nos da muchas cosas, entonces nosotros pecamos no agradeciendo a Dios por lo que nos da. Entonces, pasa algo, no agradecemos a Dios por eso que nos da, pero resulta que el Espíritu Santo viene y nos muestra nuestra falta. El Espíritu Santo nos reargulle, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, sentimos su gozo, sentimos su perdón, nos llenamos de gozo, pero apenas tengamos la oportunidad, otra vez, ¡pum!, manifiesta su falta de contentamiento. Hermano, y eso se vuelve un círculo vicioso en toda nuestra vida cristiana. Y estoy hablando de un pecado sencillo, hay muchos más pecados, hermano. Ahora se pueden leer ese libro, Pecados Respetables. ¿Bien? Entonces, hermano, eso se vuelve un círculo vicioso. Muchas veces nosotros somos altivos, duramos 20 años siendo altivos. ¿Bien? No nos damos cuenta que es un pecado, los demás saben, porque yo no puedo esconder lo que soy. ¿Bien? ¿Y por qué no he podido contra esa altivez durante 20, 30 años de cristiano? Hay algo que necesitamos entender. ¿Bien? Que el pecado es una ley. ¿Bien? Entonces, lo que debemos hacer nosotros es humillarnos delante del Señor, decirle: Señor, perdóname porque me has mostrado que yo soy altivo, que peco a toda hora porque no tengo falta de contentamiento. Me quejo por todo, hermano. Me quejo porque llueve, me quejo porque hace sol, me quejo porque me pagaron, me quejo porque no me pagaron, me quejo porque tengo, me quejo porque no tengo. ¿Bien? Entonces, hermano, nosotros debemos, humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, tengo 20 años con esta falta de contentamiento, con esta altivez en mi corazón, que no puedo con ella, me tiene esclavizado. Te pido que me ayudes porque en mí no hay recursos para enfrentarla. Usted puede hacer cierta fuercita un tiempo para no ser altivo, pero como no se ha hecho morir, tarde o temprano va a aparecer. El viejo hombre no se puede ocultar, hermano. ¿Listo? Entonces, hermano, cuando nosotros nos humillamos, como Pablo en el capítulo 7, vamos a comprender que para que nosotros podamos experimentar el capítulo 8, necesitamos comprender el capítulo 7 en experiencia, hermanos. ¿Ven? Hermano, nuestro problema no es tanto comprender, digamos, la doctrina de Romanos 8, sino lograr superar la situación que el Espíritu Santo describe en Romanos 7. Para poder tener plenitud del 8, usted necesita superar, todos necesitamos superar la situación de Romanos 7. Y yo estoy de primero, ¿bien? Entonces, puesto que el pecado es una ley y la voluntad del hombre no tiene poder para enfrentarla, claro, debemos enfrentarlo, pero al que al final le va a dar la victoria no es usted mismo. No, hermano, es que yo ejercí mucha fuerza de voluntad y ya no soy altivo. Lo más probable es que en cualquier momento menos pensado vuelve y aparece. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el camino para que nosotros como cristianos alcancemos la victoria? 1, Pablo lo explica, la obra de Jesucristo. Y 2, la obra del Espíritu Santo. Versículo 24. Versículo 24. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿a dónde? Mira, hermano, Pablo hace un gemido cuando se da cuenta que no puede vencer el pecado con su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el pecado es una ley. Entonces por eso termina diciendo, desdichado de mí. Percibió que nosotros no podemos librarnos de la ley del pecado, solo Cristo y su obra lo puede hacer. Claro, Él ya murió por nosotros, claro. Ya ningún creyente va a condenación porque estamos justificados y toda condenación ha sido extinguida. Pero estamos en el segundo nivel de la salvación. ¿Bien? Entonces la encarnación de Cristo, su obra, su muerte, resurrección, ascensión, es la obra que le va a dar el sustento al cristiano para poder ser libre de cualquier experiencia pecaminosa. ¿Bien? Cristo cuando asciende hace algo. ¿Recuerda? ¿Qué hizo cuando ascendió? Él mismo, Hechos 2:33, envió el Paracleto, lo derramó. Él mismo lo dice el texto. ¿Bien? Y el Paracleto, el Espíritu Santo, fue derramado en la iglesia, en la tierra, no solo para formar el cuerpo único de Cristo, la unidad del Espíritu, sino que también fue derramado para sustentarlo a usted y a mí en nuestra experiencia de vida cristiana hasta que lleguemos a la Jerusalén celeste. Amén. Entonces viene la victoria, capítulo 8. Bien, capítulo 8, versículo 1. Aquí voy a leer la Biblia textual, Romanos 8. No vamos a hablar de crítica textual, pero creo que creo que el texto griego dice mejor así. ¿Listo? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Quiero que preste atención porque Reina y Valera tiene en el primer versículo una traducción diferente. ¿Listo? Romanos 8:1 de la Biblia textual. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina el capítulo 8, versículo 1. Reina y Valera, usted sabe que mira lo que le sigue. Bien, eso ya es crítica textual, no queremos hablar de eso. Versículo 2. ¿Por qué no hay ninguna condenación en Cristo Jesús? Vuelvo a la Biblia textual. Escuchen. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mire su Biblia, te libertó de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Hermano, la forma en que el Señor Jesucristo se hace cargo de este asunto no es eliminar el pecado. Ojo con eso, hermanos. La Biblia no enseña que cuando Dios lo salva a usted le va a quitar el pecado. Se lo perdona, pero no se lo quita. Hubo un tiempo, una secta, no sé si ustedes la recuerdan, Creciendo en Gracia, bueno, más en desgracia. Y entonces este hombre que era un anticristo, Miranda, este hombre, yo recuerdo cuando vivía en Barranquilla, en la calle 72 con 46, había una pancarta grande, de una foto de él y el eslogan de él. Entonces el eslogan era, 1, el diablo fue destruido. Hermano, pero eso lo dice la Biblia, pues tiene que entenderlo, porque él decía que no hay diablo ahorita que pueda tentar al ser humano. Por no entender la palabra griega cartageo. 2, dijo, ya no existe el pecado. ¿Por qué? Porque malinterpretó, es el problema cuando yo quiero entender la Biblia solo, sin el cuerpo, hermano. Malinterpretó Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, airo, carga y se lo lleva el pecado del mundo. Entonces él entendió que en la tierra no había pecado porque el Cordero lo había quitado. ¿Bien? Una eisegesis se llama eso. ¿Listo? Entonces, hermano, en la Biblia cuando Dios dice que nos va a salvar, no dice que nos lo va a quitar, ¿o sí? No. Dice es que lo va a desactivar. Romanos capítulo 6, versículo 5. Y la experiencia de lo que le estoy diciendo, que esto es verdad, que Dios no te quita el pecado, sino que lo desactiva en nuestra propia vida. ¿Usted sabe cuántas veces hemos pecado al día? ¿Hizo la cuenta? Y cosas de pronto no grotescas, pero sí pecados respetables. No le respondí adecuadamente a mi esposa, fui soberbio en algún momento. ¿Sí?
me faltó honestidad en esto, ¿sí? O sea, muchas cosas, hermanos. ¿Bien? Entonces, la forma en que el Señor Jesucristo se hace cargo de esta situación, ¿sabe cuál es? No es eliminando el pecado. ¿Sabe más bien qué hace? Romanos capítulo 8. ¿Bien? Nos libra del poder que tiene el pecado, ayudándonos a alejarnos de esa influencia que tiene esa ley en el corazón del ser humano. ¿Y cómo lo hace? De dos maneras. Uno, Romanos 8:1, quita toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. ¿Por qué la condenación quedó extinguida para el que cree? Porque en la cruz del Calvario se pagó el precio requerido para que el Padre pudiera extinguir y acabar la condenación de toda aquella persona que pone su fe en Jesucristo. Uno. Y dos, el camino a la victoria consiste en ser librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Dios nos va a ayudar es librándonos de esa ley. ¿Bien? Vemos entonces las dos leyes en oposición. Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el pecado y la muerte operan en nuestro ser como una ley. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo dijo Pablo. Pero hermanos, ¿sabe qué? El Espíritu Santo también opera como una ley en nosotros. ¿Bien? Únicamente la ley del Espíritu puede librarnos a nosotros de la ley del pecado. Entonces, ¿cómo somos vencedores? Sencillo, hermano. Necesitamos una ley más fuerte que la otra. ¿Bien? Necesitamos una ley más fuerte que la otra. Necesitamos confiar en otra ley. Tenemos una naturalmente, pero necesitamos confiar en otra ley para poder ser victoriosos. ¿Bien? O sea, por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos una situación, una tentación, cuando yo hablo de tentación no estoy refiriendo, digamos, cosas grotescas. Sencillamente usted puede caer en tentación en una prueba. Usted está en una prueba y usted puede caer en la tentación de no agradecerle al Señor lo que está haciendo. Eso es caer en tentación, no es caer en prueba en la tentación. ¿Bien? Entonces, necesitamos confiar que hay otra ley en nuestro corazón que nos va a ayudar con la ley que tenemos, que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Bien? Hermano, nosotros no podemos resolver el problema. ¿Por qué? Porque es una ley. ¿De cómo resuelve el problema la ley de la gravedad? ¿Bien? Entonces, hermano, se resuelve por medio de otra ley. Y el Espíritu Santo es esa otra ley que opera en nuestros corazones. Ahora, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo vencemos la ley de la gravitación, de la gravedad? ¿Bien? Con otra ley. Bueno, no la llamemos ley, pero hay algo que va a romper la gravedad. Y es, por ejemplo, usted infle un globo con helio, que es un gas. ¿Y sabe qué va a hacer ese globo con helio? Espontáneamente y sin mucha fuerza va a empezar a hacer esto. ¿Qué quiere decir? Está venciendo la ley de la gravedad, hermanos. ¿Por qué? Porque el helio es un gas más liviano que el aire. Entonces, si usted lo infla, él comenzará a elevarse, venciendo la ley de la gravedad como Jesucristo lo hizo cuando resucitó. Él era un cuerpo físico, claro, pero él empezó a elevarse y por la ley de la gravedad tenía que caerse. Pero había un poder sobrenatural que él siguió subiendo, traspasaron los cielos y, aleluya, está la majestad, la diestra de la majestad de las alturas. ¿Bien? Ahora, vamos a traerlo a nuestra vida diaria. Supongamos que nosotros tenemos una situación en nuestra vida que nos lleva a manifestar nuestra falta de contentamiento, porque es lo propio en nosotros. ¿Listo? Pero cuando usted empieza a confiar en el Señor, cuando usted es obediente al Señor, cuando usted busca al Señor, cuando usted se entrega, cuando quiere honrarlo, hermano, va a suceder algo. Sin proponernos, va a llegar el día menos pensado que el Señor le va a dar la victoria sobre eso. Mire, hermanos, yo sé que muchos cristianos han tenido esa experiencia. A mí el Señor una vez me libertó sin proponérmelo de un vicio que yo tenía, yo le llamo vicio. Un día cualquiera
yo estaba buscando al Señor, entregándome al Señor en la medida que yo entiendo. Claro, otros hermanos lo buscarán más espiritualmente. Y en ese proceso de búsqueda al Señor, un día cualquiera, sin proponérmelo, Dios me libertó de eso. Ya no tengo atracción hacia eso. De ese tiempo, estoy hablando año 2000, no sé, 4, 5, 7, no recuerdo. Bien. Entonces, hermano, cuando la ley del Espíritu opera en nuestra vida, ella va a ayudarnos a libertarnos espontáneamente de la ley del pecado. Claro, nosotros, ella por ser una ley también va a operar naturalmente como opera la ley del pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces damos más importancia a la ley del pecado que a la ley del Espíritu en la vida del cristiano. ¿Bien? Entonces, hermano, esa ley va a operar naturalmente en nuestra vida, claro. Cuando usted vea, cuando nosotros como cristianos de alguna manera satisfagamos los requisitos del Espíritu Santo para eso. Claro, porque ¿cómo el Señor lo va a librar a usted si usted sigue todavía inclinándose a eso? Voy a poner un ejemplo. Un hermano o una hermana con problemas de pornografía. ¿Ven? Supongamos que hay un hermano o una hermana, nosotros lo conocimos una vez en otro país, y el hermano lloraba, peleaba, porque no podía ser libre de esta situación. Entonces, claro, si yo como cristiano quiero ser libre, entonces debo hacer lo propio que Dios me manda en su palabra. Entonces yo debo hacer todo lo que el Señor manda acerca de su palabra, de disciplinas espirituales, de buscar al Señor, de ser obediente, de ser entregado. Pero si yo no restrinjo esta situación, por ejemplo, debe ayudarse a no coger un computador con internet, hermano. Pero cada que llega el computador, ¡pah! Hermano, entonces tenemos como cristianos todos ser dóciles a eso que el Espíritu Santo pide en la palabra para que Él pueda fluir naturalmente. Él ha querido fluir naturalmente en todos nosotros para libertarnos de lo que sea, llámele como le llame. Llámele altivez, llámele soberbia, llámele orgullo, ¿bien? Y más los otros pecados, digamos, grotescos, ¿bien? Entonces, hermano, la ley del Espíritu de vida opera en nuestra vida para librarnos. Bien, ahora llamo la atención para terminar. 1, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida. ¿Ve esa palabra espíritu? En el griego esa palabra está en genitivo, o sea que la ley procede ¿de quién? Procede del Espíritu. Y 2, la Biblia textual dice, te libertó, porque está en aoristo, o sea, habla de una acción ya concluida. ¿Sabe que yo he visto en estos años de cristiano? Nos falta creer lo que Dios hizo a nuestro favor. Porque Romanos 6, más atrasito, Pablo dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Y hay veces nosotros viviéramos como si no nos consideráramos muertos al pecado. Entonces, mis hermanos, tenemos 2 leyes. La ley del pecado en nuestros miembros, que solo va a cambiar en la resurrección, que es el último nivel de la salvación, cuando la presencia del pecado sea quitada. Y 2, tenemos la ley del Espíritu en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para sustentarnos y operar su poder de una manera natural en nuestra vida, para que el pecado no siga reinando en nuestro corazón. Bendecimos al Señor por la obra que hizo a nuestro favor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, hoy te agradecemos porque tu palabra se abre a nuestro corazón y nos ayuda a entender más tu economía divina, Señor. Te pedimos que nos ayudes a sujetarnos al Espíritu Santo para ser completamente libres. Ya nos libraste de la condenación eterna, pero queremos ser libres de lo que nosotros somos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos ilumina, nos sustenta en lo que nosotros necesitamos en nuestra experiencia de vida cristiana. En el nombre de Jesús.